Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El juicio final. El Tribunal Galáctico estaba en silencio absoluto. No porque se exigiera, sino porque todos los presentes habían olvidado cómo respirar. En el centro de la cámara circular, iluminado por un único haz de luz blanca que descendía desde la cúpula traslúcida, se encontraba el prisionero humano. Ethan Dahl. Sin cadenas. Sin uniforme. Sin miedo. Vestía solo un pantalón raído y en sus manos sostenía un cráneo alienígena blanqueado por el tiempo. La imagen proyectada por la sala de juicio lo mostraba en pie, sobre un pedestal de piedra, frente a un templo abandonado. Detrás de él, una nave de patrulla flotaba suspendida entre los árboles de un planeta catalogado como inhabitable. Y grabado en la piedra a su lado, un mensaje escrito a mano. Bonito planeta. Me quedo. Asterisco asterisco. Se le acusa de múltiples violaciones al Tratado de Preservación de Mundos Hostiles, dijo la jueza principal, una trexiana de piel cristalina. Ha colonizado un Deadworld clase Omega 7, ha enviado transmisiones no autorizadas, ha manipulado tecnología ancestral y ha utilizado restos de especies protegidas como símbolos de amenaza. Ethan no dijo nada. Sus ojos oscuros recorrían lentamente a cada uno de los 120 representantes de las especies sentadas en los estrados. Se le otorgó la muerte al estrellar su cápsula de reclusión en un planeta con atmósfera tóxica, fauna hiperdepredadora y clima volcánico. Pero no solo sobrevivió. Permaneció. Y ahora, nos observa como si fuésemos nosotros los que estamos en juicio. La sala murmuró. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Ethan se llevó el cráneo al pecho. No estaba defendiendo nada. Estaba viviendo. ¿Y considera que eso lo exime de responsabilidad? Considero que ustedes no entienden lo que significa estar vivo cuando todo quiere matarte. Asterisco asterisco. La jueza activó el archivo holográfico. Un resumen acelerado de las transmisiones captadas desde el planeta Omega 7 se desplegó para todos. Ethan, sin armamento, construyendo un refugio de piedra. Ethan cazando a una bestia con colmillos del tamaño de lanzas. Ethan descubriendo el templo antiguo. Ethan dibujando símbolos humanos sobre los muros. Ethan enviando una señal. Una señal sin petición de rescate. Una señal con 3 palabras. No vengan aquí. Asterisco asterisco. ¿Y pretende decirnos que todo lo hizo por voluntad propia? Preguntó un delegado en Erraak. ¿No hubo intervención externa? ¿Aliados? ¿Tecnología humana oculta? Lo hice porque el mundo me lo permitió. Y porque ustedes me lo prohibieron. Prohibimos colonizar mundos que destruyen especies enteras. Entonces deberían preguntarse por qué no me destruyó a mí. Otra ola de silencio invadió el tribunal. Asterisco asterisco. En los asientos del consejo, los análisis llegaban en tiempo real. Constantes vitales del humano, estables. Nivel de estrés, bajo. Conducta, no agresiva, pero dominante. Un embajador Satak, especialista en etología humana, murmuró. Este no es un superviviente. Es un depredador que ha encontrado su territorio. ¿Propones que lo dejemos libre? Propongo que lo escuchemos antes de actuar como si aún tuviésemos poder sobre él. Asterisco asterisco. La jueza fijó la mirada en Ethan. ¿Por qué no intentó escapar? Tenía el transmisor. Sabía que lo estábamos observando. Porque lo que construí allí no era una celda. Era un hogar. Y ustedes, son solo intrusos. ¿Qué encontró en ese planeta? Lo que ustedes habían olvidado, una razón. ¿Una razón para qué? Para quedarme. Asterisco asterisco. Un joven analista del tribunal entró corriendo a la sala, alterando el protocolo. Consejo. Nuevo informe desde el perímetro del sistema Omega 7. ¿Qué sucede? La nave enviada para recuperar al prisionero humano ha desaparecido del radar. Y el último mensaje enviado por el piloto fue... ¿Qué? Una imagen. Todos la vieron proyectada, el mismo templo, el mismo cráneo en las manos del humano. Pero esta vez, otra piedra había sido grabada. El juicio fue suyo. La sentencia, mía. Asterisco asterisco. Algunos representantes se pusieron de pie.
Otros exigían acciones militares. Pero uno de los más antiguos, un diplomático Elcar con más de 4 siglos en servicio, levantó la voz. Yo estuve allí cuando la humanidad fue aceptada como especie no beligerante. Firmamos su domesticación, su sumisión, su rendición cultural. Hizo una pausa. Pero este, no es un descendiente. Este es el recordatorio de que nunca debimos creer que el fuego que ellos apagaron, no podía volver a encenderse. Asterisco asterisco. Izendaal fue conducido de regreso a su celda sin escolta. Caminó tranquilo, con el cráneo en brazos. Y antes de que la compuerta se cerrara detrás de él, miró a la cámara principal del tribunal. Y dijo: no me trajeron aquí para juzgarme. Me trajeron para ver si aún les daba miedo lo que no pueden controlar. Y, ya lo saben. Planeta prohibida. La cápsula de reclusión giraba fuera de control mientras atravesaba las capas externas de la atmósfera del planeta Omega 7. El blindaje térmico vibraba. Las pantallas internas colapsaban. Izendaal, sujeto a la estructura por 3 amarres metálicos, tenía los ojos abiertos, clavados en el contador que marcaba la altitud. No dijo una palabra. No rezó. No suplicó. Solo esperó el impacto. Asterisco asterisco. La colisión partió la cápsula en 2. Una mitad se hundió entre raíces negras. La otra explotó contra una formación rocosa. La onda expansiva incendió los arbustos circundantes. El fuego no duró ni 5 segundos. La atmósfera del planeta lo sofocó como si lo absorbiera. Del humo emergió una silueta humana. Cojeaba, sangraba, respiraba con dificultad. Pero estaba de pie. Izendaal. Había aterrizado en un mundo donde ninguna especie había durado más de 42 horas. Sin armas. Sin equipo. Solo con su cuerpo y lo que pudiera encontrar. Asterisco asterisco. El entorno era brutal. Vegetación viva, sí, pero retorcida. Árboles que sangraban savia ácida. Ríos cuyas aguas se movían contra la gravedad. Criaturas sin ojos, con membranas sensibles al calor, patrullaban los límites de la zona en la que había caído. Izen pasó la primera noche escondido dentro del fuselaje quemado de la cápsula. Tenía 3 fracturas menores, una costilla desplazada y un corte profundo en la espalda. Se vendaría al día siguiente. A la mañana siguiente, despertó con la boca llena de tierra negra. Un reptil con múltiples patas se deslizaba sobre su pecho, explorando. Lo observó. No se movió. Esperó. Cuando el animal abrió sus mandíbulas para atacar, Izen lo atrapó con ambas manos, lo estrelló contra la cápsula, y luego lo degolló con un fragmento de metal. No por defensa. Por comida. Asterisco asterisco. Los días siguientes fueron una danza de violencia y adaptación. Aprendió a identificar qué plantas segregaban toxinas paralizantes. Descubrió que el olor de su sangre atraía a ciertos depredadores, pero alejaba a otros. Marcó su territorio orinando en las entradas de las cavernas. No era salvajismo. Era estrategia. Los satélites de la Alianza, aún activos en órbita lejana, captaban las señales vitales. Las primeras 24 horas, los analistas apostaban que no sobreviviría. A las 48 horas, las apuestas cesaron. Y al 4.º día, Izen desapareció del radar. Asterisco asterisco. Durante semanas, ningún registro visual lo ubicó. Pero entonces llegó la primera transmisión. Codificada en un patrón antiguo. Una mezcla de señales de eco, radiación infrarroja y pulsos electromagnéticos. Un mensaje simple. No vengan aquí. La señal contenía, además, una imagen, una pared de piedra con símbolos tallados a mano. Un símbolo humano, y uno que no pertenecía a ninguna cultura registrada. Una espiral doble, incompleta. Los expertos en lenguas muertas se sobresaltaron. Ese símbolo había sido hallado en ruinas de mundos extintos. Mundos donde civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. ¿Cómo lo había encontrado un humano? Asterisco asterisco. Izen no solo había sobrevivido. Había explorado. En la zona norte del cráter, escondido entre raíces de piedra, encontró una estructura semioculta, columnas de basalto antiguo, cubiertas de escritura. Un templo. No hecho por humanos. No por la Alianza.
Por algo más antiguo. Algo que también había intentado dominar Omega 7, y había fracasado. Asterisco. A medida que descendía por los túneles del templo, comenzó a comprender. Cada símbolo parecía anticipar su presencia. No como amenaza, sino como continuación. En una de las cámaras, encontró restos. Huesos. Cráneos de múltiples especies. Todos alineados. Todos con marcas de lucha. Pero en el centro, un pedestal. Y sobre él, un cráneo vacío. No humano. Pero con la mandíbula rota por dentro, como si alguien lo hubiera mordido desde el interior antes de morir. Ethan lo tomó. No por curiosidad. Por respeto. Y luego lo cargó consigo. Asterisco. Las cámaras de observación lo encontraron semanas más tarde. Allí estaba, de pie, musculatura endurecida, mirada limpia, con el cráneo en las manos, delante del templo restaurado por él mismo. Detrás, había tallado una frase en la piedra. Bonito planeta. Me quedo. Asterisco. El Consejo Galáctico explotó en discusiones. ¿Cómo restauró el templo sin herramientas? ¿Cómo sigue vivo? ¿Está interfiriendo con tecnología ancestral? ¿Está reclamando el planeta? Un embajador respondió con una frase. Está reclamando algo peor. ¿Qué? Dominio. Asterisco. Desde ese día, el planeta dejó de llamarse Omega 7. Los humanos lo bautizaron con otro nombre. Daal. Y lo pusieron en sus mapas. No como advertencia, sino como testamento. El hombre que no debía estar vivo. Las transmisiones comenzaron como murmullos. Al principio, fueron simples interferencias que interrumpían los canales diplomáticos entre mundos centrales. Luego, breves pulsos que se repetían en frecuencias obsoletas. Nadie les prestó atención. Hasta que alguien logró decodificarlos. El mensaje no era una llamada de auxilio. Era un mapa. Un recorrido detallado por el hemisferio sur del planeta anteriormente conocido como Omega 7, ahora renombrado informalmente como Daal. Un trazado de rutas seguras, zonas peligrosas, especies hostiles y puntos de acceso al templo central. El mapa había sido tallado digitalmente en roca, fotografiado y enviado por señal de rebote hacia las lunas exteriores del sistema. Y firmado. Ethan Daal. Humano. No reclamo este planeta. Él me reclamó a mí. Asterisco. En la sede de inteligencia de la Alianza, el archivo fue considerado material estratégico de nivel rojo. Se discutió su veracidad. Se enviaron sondas autónomas para verificar. Ninguna volvió. El protocolo era claro, ningún ser podía establecer contacto prolongado con un Deadworld clase Omega sin consecuencias mentales o fisiológicas severas. Excepto que Ethan no solo había resistido. Había florecido. Sus constantes vitales se mantenían estables, sus signos neurológicos mostraban aumento de capacidad cognitiva bajo presión, y sus niveles de cortisol eran inferiores al promedio humano en reposo. No era un milagro. Era una anomalía. Y las anomalías, para la Alianza, eran amenazas. Asterisco. El Consejo Científico de las 13 especies declaró su preocupación en una sesión extraordinaria. Si un humano puede establecer simbiosis con un mundo como Omega 7, el equilibrio interplanetario cambia. Lo impredecible se vuelve dominante. ¿Qué propones? Neutralización preventiva. ¿Pero cómo lo eliminas si ya venció al planeta? Asterisco. Mientras tanto, Ethan construía. Ya no solo cazaba o exploraba. Había creado un sistema de captación de humedad, una red de señalización primitiva para orientar el paso de criaturas ciegas, incluso una especie de lenguaje pictográfico en las paredes internas del templo. Y cada símbolo parecía tener doble significado, uno humano, otro, más antiguo. Grabó uno en especial en el muro del altar principal. Una figura humana de pie frente a una tormenta, sin armas, sin protección, con el cráneo levantado como estandarte. Y debajo, una inscripción en español antiguo. No soy bienvenido. Pero soy inevitable. Asterisco. En el planeta sede del Consejo de Vigilancia, un observador de la especie Botaal recibió una visita inesperada. Una delegación de arqueólogos Antari presentó un hallazgo impactante,
Habían encontrado el mismo símbolo de la figura con el cráneo, en una caverna sellada de un mundo muerto hace más de 50.000 años. El símbolo era idéntico. Ethan lo había descubierto en Daal, sin ningún acceso previo a esa información. La teoría era absurda. ¿Coincidencia? ¿Memoria genética? ¿Eco temporal? Ninguna explicación bastaba. Asterisco asterisco. El miedo comenzó a crecer. En canales internos, algunos gobiernos planetarios pidieron que se activara la cláusula de extinción silenciosa, un protocolo utilizado solo 2 veces en la historia para borrar civilizaciones emergentes antes de que pudieran alterar el balance universal. Pero una advertencia los detuvo. Una transmisión directa. No enviada por Ethan, sino por el propio planeta. Una serie de impulsos sísmicos organizados en secuencias numéricas que coincidían con coordenadas galácticas antiguas. Daal estaba respondiendo. Asterisco asterisco. Y en el centro del templo, Ethan encendía una antorcha alimentada con gases del subsuelo. A su alrededor, las criaturas del mundo lo observaban desde las sombras. Ninguna atacaba. Ninguna huía. Se habían acostumbrado a su presencia. Y en lo alto del domo, justo donde antes colgaban esqueletos como advertencia de especies vencidas, ahora había estandartes hechos con fibras naturales. Rojos, triangulares, con una sola marca en el centro. Un cráneo. Invertido. Como símbolo de que la muerte ya no era amenaza. Era pertenencia. Asterisco asterisco. El informe final enviado al Tribunal Galáctico decía: Ethan Daal ha cruzado el umbral. No es un colono. No es un invasor. Es parte del planeta. Y el planeta lo ha aceptado. Asterisco asterisco. Las consecuencias eran claras. Si Daal había aceptado a un humano, entonces el resto del universo tendría que elegir. Aceptar lo que Ethan representaba. O prepararse para lo que vendría después. El templo del primer grito. La entrada al templo siempre había estado allí. No era una puerta, ni una grieta. Era un pasaje vivo, oculto tras una raíz negra que palpitaba con el ritmo lento del subsuelo. Ethan no la cruzó por curiosidad. La cruzó porque había escuchado el llamado. No fue un sonido. Fue una sensación, como si el planeta le hablara directamente al cuerpo. Y al hacerlo, algo ancestral dentro de él respondió. El túnel descendía en espiral. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, pero no eran solo pictogramas. Eran secuencias. Movimientos. Historias contadas con formas, no con palabras. Una en particular lo detuvo. Una figura de 2 brazos y 2 piernas, sin rostro, de pie frente a una horda de criaturas. No luchaba. No huía. Solo estaba allí. Y la palabra grabada junto a la imagen, en un lenguaje que Ethan no conocía y sin embargo entendió, era una sola. Testigo. Asterisco asterisco. Al fondo del templo encontró una cámara circular. No había luz, pero veía. No había sonido, pero escuchaba. En el centro, una losa de piedra. Sobre ella, un cráneo humano, pero alargado, deformado por tiempo o por diseño. Ethan lo tocó con una mano. Y el templo se activó. Asterisco asterisco. Imágenes inundaron su mente. No visiones, sino recuerdos. No suyos, sino del planeta. Vio civilizaciones que habían llegado antes. Seres de cuerpos líquidos, de ojos múltiples, de piel de piedra. Todos habían intentado conquistar, controlar, modificar el mundo. Todos habían sido rechazados. No por guerra, sino por algo más sutil. Por miedo. Daal no era un planeta salvaje. Era un catalizador. Un sistema vivo que absorbía y transformaba lo que tocaba. No destruía a los que llegaban. Les mostraba lo que eran. Sin máscaras. Sin orgullo. Y ellos, al ver su reflejo verdadero, no podían soportarlo. Se autodestruían. Asterisco asterisco. Pero luego, apareció otra imagen. Un ser pequeño. Frágil. De huesos finos. Casi sin herramientas. Solo con un fuego en la mirada. Uno que ardía no por poder, sino por necesidad. Un humano primitivo. Y no huyó. No lloró. Se quedó. Gritó. Y el planeta no lo devoró.
Lo escuchó. Asterisco asterisco. Icen cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, no de dolor, sino de reconocimiento. Lo entendía todo. Daal no lo había aceptado por ser fuerte. Lo había aceptado porque no negó su miedo. Porque no se negó a sí mismo. El templo lo estaba preparando para algo más grande. No para gobernar, sino para despertar. Asterisco asterisco. Cuando salió de la cámara, los animales que antes lo observaban ahora se apartaban al paso. El aire había cambiado. Más denso. Más consciente. Y entonces comprendió el verdadero mensaje del planeta. Tú no eres el primero. Pero podrías ser el último que necesitamos. Asterisco asterisco. En la superficie, las raíces del templo se alzaban, como si estiraran los brazos hacia el cielo. Y por primera vez, una columna de luz verde emergió del centro de la montaña, elevándose hacia el espacio profundo. La alianza lo detectó. Las naves cercanas intentaron interceptarla. No lo lograron. Porque no era un rayo. Era una señal. Un llamado. Un grito antiguo que llevaba milenios en silencio. Y ahora, gracias a Icen, había vuelto a sonar. Asterisco asterisco. En el Consejo Galáctico, los sensores enloquecieron. Una palabra se repetía una y otra vez, sin idioma, sin fuente, sin origen. Solo vibración pura. Pero todos la comprendieron. Despierta. Asterisco asterisco. Icen, parado frente al templo, sostuvo el cráneo con ambas manos. Ya no era un trofeo. Era una llave. Y la había encontrado justo a tiempo. El tribunal no puede matarlo. La sesión fue convocada de urgencia. Ningún protocolo fue respetado. Ninguna formalidad mantenida. Los rostros de los representantes galácticos se reflejaban en la sala como sombras pálidas, distorsionadas por los datos que se proyectaban sin cesar. Un haz de luz verde atravesaba los sistemas estelares desde el planeta Daal. No había fuente tecnológica. No tenía patrón predecible. Solo seguía vibrando. Y con él, una transmisión más. Icen Daal, en silencio, mirando a la cámara. A su espalda, el templo respiraba. Literalmente. Como si estuviera vivo. No hablaba. No amenazaba. No pedía. Solo estaba ahí. Y eso era peor. Asterisco asterisco. Tenemos que eliminarlo ahora. Antes de que la señal alcance las zonas núcleo, dijo un delegado de la Confederación Dracari. ¿Con qué? Las ondas no vuelven. Las armas no se fijan. Los protocolos de anulación planetaria no responden en ese sector, replicó una experta en armamento orbital. Entonces usamos lo que nunca hemos usado. El martillo silente. Hubo un silencio que ningún protocolo podía justificar. El martillo silente era una leyenda. Una superarma escondida por la propia Alianza, diseñada para colapsar la estructura molecular de un planeta desde su núcleo. Un suicidio táctico. ¿Van a destruir un mundo entero, porque un humano sobrevivió? No. Porque un planeta nos está mirando a través de él. Asterisco asterisco. La orden fue enviada. El martillo silente se activó desde un satélite oscuro, orbitando fuera del alcance de cualquier especie. Un impulso de frecuencia absoluta fue dirigido a Daal. Y entonces, ocurrió lo imposible. La señal fue devuelta. Invertida. Reflejada. Y no solo eso, replicada. 5 planetas en sectores alejados del núcleo comenzaron a emitir la misma señal de defensa. 5 planetas que habían estado dormidos durante milenios. 5 planetas donde alguna vez, civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Daal los había despertado. Y el humano, era el eco que los unía. Asterisco asterisco. En el centro del templo, Icen caminaba en círculo sobre los símbolos tallados. Cada paso activaba una nueva secuencia. No las entendía con palabras. Las entendía con el cuerpo. Era un lenguaje de vida y de impulso. Y el templo le respondía. Lo rodeaba una luz leve que no quemaba, no cegaba, solo acompañaba. Las raíces en las paredes se movían cuando respiraba. El suelo se abría si lo necesitaba. El aire cambiaba de densidad a medida que su ritmo cardíaco se aceleraba. Daal lo había asimilado. Ya no era un huésped.
Era parte del sistema. Asterisco. El Consejo de la Alianza, ya sin consenso, activó un protocolo de emergencia más antiguo que la guerra misma, el juicio de esencia. Una votación directa, sin mediadores, sin diplomacia. Una pregunta única. ¿Debe ser extinguida la entidad Izendal antes de que se convierta en un agente de convergencia interplanetaria? La mayoría votó sí. La ejecución sería inmediata. Un proyectil de antimateria fue lanzado desde un crucero imperial orbitando a 3 sistemas de distancia. Tiempo estimado de impacto, 7 minutos. Asterisco. Izen se sentó frente al altar. No temblaba. No se protegía. Solo cerró los ojos. Y susurró algo que el templo pareció entender. Una palabra. Una sola. La tierra se abrió. La montaña crujió. Y una esfera de energía invisible envolvió el planeta completo. Cuando el proyectil de antimateria entró en la atmósfera, se deshizo. No estalló. No fue repelido. Simplemente dejó de existir. Como si el propio espacio se negara a permitir su violencia. Asterisco. Los sistemas de la nave que lo había lanzado colapsaron. Las luces parpadearon. Y en sus pantallas internas apareció una frase que ningún tripulante pudo borrar. Una frase en el mismo idioma de Izen. No soy enemigo. Soy consecuencia. Asterisco. Aquel día, el Consejo entendió algo que nunca había considerado. El problema no era el humano. El problema era que Daal ya no era un planeta. Era un actor. Y había elegido un rostro. Uno humano. Uno que no necesitaba armas, ni flotas, ni imperios. Solo verdad. Y silencio. El tipo de silencio que precede a todo lo que cambia para siempre. Bonito planeta. Me quedo. El universo guardó silencio. No uno impuesto por tratados, ni uno causado por temor militar. Era un silencio distinto. Pesado. Reverencial. Un solo humano, sin ejército, sin nave, sin nación, había resistido lo que ninguna especie logró. No con fuerza, sino con algo mucho más difícil de descifrar, aceptación. Adaptación absoluta. Y ahora, representaba algo más grande que él mismo. Representaba a un mundo que lo había elegido. Y a un mensaje que ninguna arma podía destruir. Asterisco. Izen caminaba por la ladera del templo, descalzo, con los pies cubiertos de polvo rojo. Su ropa estaba desgastada, la piel curtida por el clima, pero su postura era firme, su mirada, serena. Frente a él, una roca inmensa sobresalía de la tierra. Se detuvo. Con una vara afilada talló sobre ella una sola frase. Bonito planeta. Me quedo. No como desafío. Como testimonio. Porque ya no necesitaba convencer a nadie. Asterisco. Las señales del planeta cesaron. Las naves de la Alianza, que orbitaban en sistemas cercanos, esperaban una reacción. Un contraataque. Una invasión. No llegó nada. Solo vacío. Y una última transmisión desde Daal, enviada en todas direcciones, sin encriptación, abierta a quien quisiera escuchar. Izen apareció de nuevo, frente al templo. Había crecido. No en tamaño, sino en presencia. Y habló. Asterisco. Este planeta no fue un error. Fue una advertencia. Lo que ustedes destruyen, nosotros habitamos. Lo que temen, nosotros abrazamos. Lo que desechan, lo convertimos en hogar. Pausó. Sus ojos brillaban como si la tierra hablara a través de él. Ustedes me condenaron a morir solo. Y al hacerlo, me dieron la única libertad que los suyos no pueden comprender, la de ser parte de algo sin poseerlo. Este mundo no es mío. Yo soy suyo. Y si algún día vienen, si descienden con armas, con ciencia, con miedo, no encontrarán enemigos. Solo encontrarán un espejo. Asterisco. El mensaje se replicó. Fue almacenado en todos los bancos de datos conocidos. Nadie logró borrarlo. En las academias galácticas, se empezó a enseñar bajo un nuevo nombre, el Archivo Daal. En los mundos exteriores, comenzaron a aparecer templos con arquitectura similar al del planeta. Algunos lo llamaban religión. Otros, filosofía.
Pero todos coincidían en algo. Izendaal se había convertido en el primer embajador no oficial de un planeta consciente. Y no representaba a la humanidad. Representaba la posibilidad. Asterisco. Años después, una delegación de exploradores aterrizó en Daal. Por primera vez en generaciones, una nave descendió sin ser rechazada. No traían armas. Solo observación. Paz. Caminaron por la sabana, cruzaron bosques, escalaron las piedras rojas. Y lo encontraron. No en el templo, sino bajo una sombra tallada por el viento. Su cuerpo, ya sin vida, yacía en posición de reposo, con el cráneo entre las manos, como siempre. Pero no estaba solo. Plantas crecían alrededor de su figura. Criaturas dormían cerca de él, sin temor. Y sobre la roca que talló con sus manos, las letras seguían ahí. Desgastadas. Eternas. Bonito planeta. Me quedo. Asterisco. Desde entonces, ninguna especie ha osado reclamar Daal. Porque ya no es un destino. Es una promesa. Una que susurra en la mente de todo aquel que mira las estrellas. Lo que no puedes controlar, quizás vino a enseñarte cómo vivir.